Bien, en este video vamos a hablar sobre la programación funcional y aunque JavaScript no es un lenguaje funcional puro, sí tiene componentes funcionales y en general uno puede considerar que un lenguaje es funcional cuando uno puede asignar funciones a variables, pasarlas como argumentos de otras funciones o retornar funciones dentro de otras funciones. Bien, en JavaScript efectivamente uno puede asignar funciones a variables. A la izquierda tenemos la versión ECMAScript 2015, a la derecha la versión ECMAScript 5 y anteriores, pero son equivalentes. Lo mismo en JavaScript podemos pasar funciones como argumentos de otras funciones. En este caso tenemos un método on que recibe dos argumentos, un string y una función, que utilizando la sintaxis de ECMAScript 2015. Y también podemos retornar funciones desde otras funciones. En este caso, la función compose está a su vez retornando otra función. Pero veamos cuáles son las ventajas que nos ofrece la programación funcional sobre la imperativa. La programación imperativa es la que utiliza ciclos y bucles para definir la lógica de la aplicación, y obviamente la programación funcional es la que utiliza funciones. Y ahorita vamos a ver cómo se ve eso en el código. Supongamos que tenemos este arreglo de autos y cada auto está representado por un objeto con 4 llaves, que es la marca, el modelo, el año y el precio. Y supongamos que nos piden sacar el precio promedio de los autos por marca. Entonces lo que podríamos hacer es definir una función average car price by brand que reciba la marca de la que queremos sacar el precio promedio. Y en esa función vamos a definir una variable llamada sum que va a ir sumando los precios de los autos que pertenezcan a esa marca. Y también vamos a definir otra variable count que va a llevar la cuenta de los objetos que pertenezcan a esa marca, porque al final tenemos que hacer la división de la suma dividida la cantidad de objetos que son de esa marca. Y vamos a empezar a iterar sobre los objetos. Para cada uno de ellos lo que vamos a hacer es verificar si la marca corresponde a la marca de ese auto corresponde a la marca que nos llegó como argumento. Si es así, sumamos el precio en ese acumulador llamado sum e incrementamos la variable count. Y al final lo único que tenemos que hacer es retornar la suma dividido el número de elementos que cumplieron con ese criterio de esa marca. ¿Listo? Eso es programación imperativa completamente. Si quisiéramos ahora sacar el precio promedio de algún modelo específico o de todos los autos que estén en un año específico, nos tocaría hacer nuevos métodos. Ahora vamos a ver algo que es un concepto de la programación funcional, se llama las funciones de orden superior, creo que es la traducción en español, en inglés es Higher Order Function. Y la idea es que estas funciones que se llaman Higher Order Function reciben otras funciones o retornan otras funciones, lo que las hace muy flexibles y se pueden utilizar en muchos escenarios. En este caso estamos haciendo una versión limitada de ese Higher Order Function, pero se llama así porque en vez de recibir una marca específica, esta función va a recibir otra función que se va a llamar includeFN. Y fíjate que le cambiamos el nombre a la función average car price en vez de average car price by brand, como lo hicimos anterior, porque esta función va a ser mucho más flexible. Esa función que le llega como argumento va a decidir si incluimos un auto o no. Y de esa forma podemos sacar el precio promedio de cualquier criterio que a uno se le pueda ocurrir. Y lo interesante aquí es que cuando estamos iterando sobre los autos, vamos a ir llamando esa función includeFN que nos llega por parámetro, le pasamos el auto y si eso nos devuelve true, vamos a incluir ese auto o ese objeto en la respuesta para sacar el promedio de esos autos. De lo contrario no lo vamos a hacer y al final vamos a retornar sum dividido count, que es lo mismo que hicimos en la diapositiva anterior. ¿Listo? De esta forma podríamos empezar a llamar ese método de la siguiente forma. Llamamos average car price, recibe una función, en este caso con un parámetro car, y lo que está haciendo a la derecha o en el cuerpo es retornando true
si cumple la condición que queremos o false de lo contrario. En la primera línea estamos diciendo que queremos incluir todos los autos cuya marca sea Renault. En la segunda, todos los autos que sean del año mayor a 1998 y menor al 2014. ¿Listo? Ahora, si te confunde esa notación que está dentro de ese llamado Average Car Price, es equivalente a lo que está aquí a la derecha. Es simplemente una función que recibe un auto y retorna true si se cumple la condición, false de lo contrario. En ECMAScript 2015 ya lo podemos hacer mucho más compacto, como se ve en la parte inferior. Bien, esos son las funciones de alto nivel. Ahorita vamos a ver muchas más funciones de esa, pero en este código que estamos utilizando aquí dentro de Average Car Price, todavía estamos utilizando for's o ciclos y condicionales en el if. Lo que queremos es, y ese código, fíjate que es difícil de entender, es bastante difícil saber qué es lo que está pasando y razonar sobre ese código. Entonces vamos a ver cómo sería una solución puramente funcional de ese método. Este es el mismo método, Average Car Price, recibe la misma función include function, pero ya no vamos a tener ningún for, ni ningún if, ningún ciclo, ni ninguna condición. Vamos a utilizar solo funciones. En este caso estamos llamando los métodos filter, map y average sobre los arreglos. Entonces cars, recuerda que es un arreglo de objetos, estamos filtrando por esa función que nos llega. Después vamos a llamar el método map, que ahorita vamos a ver cómo es la implementación de ese método, pero la idea es que ese método retorna un arreglo igual al que ya fue filtrado en este caso, pero con todos los elementos transformados. En este caso, en vez de tener los objetos de autos, vamos a sacar solo el precio de cada uno de los autos. Y por último llamamos un método llamado average, que va a sacar el promedio de esos autos. Y ya después podemos ya hacer el llamado igual que lo hicimos en la diapositiva anterior. Entonces, ventajas de la programación funcional: es mucho más claro de leer, permite anidar funciones como lo estamos haciendo acá, como cars.filter. Esa función filter va a retornar otro arreglo ya con los elementos filtrados. Después map va a sacar solo los precios y average va a sacar el promedio de ese arreglo que retorna map. Sin embargo, la programación funcional también es más lenta. La programación funcional también es más lenta. En este caso, vamos a hacer varias iteraciones sobre los arreglos. Filter va a ser una iteración sobre todos los elementos. Map va a ser una iteración sobre los elementos que devolvió filter. Y average también va a ser una iteración para sacar el promedio de esos elementos. Esa es la desventaja, pero en últimas es más importante que el código sea claro de leer y sea fácil de mantener a que sea muy rápido. Solo en contadas ocasiones es preferible que sea rápido a que sea fácil de leer. Ahora, el problema que tenemos en este momento es que para que este código funcione, los arreglos deberían tener esos métodos filter, map y average. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es implementar esas funciones, y lo que vamos a hacer es agregárselas al prototipo de array. De esa forma todos los arreglos van a tener esas funciones. En este caso estamos haciendo la implementación de filter, que recibe una función y define otro arreglo y va recorriendo los elementos. Si los elementos cumplen ese llamado a esa función include fn, vamos a irlos agregando a ese arreglo res que definimos de primero. Y por último, ya retornamos este nuevo arreglo con los elementos filtrados. Bien, esa sería la implementación de filter. Ahora, veamos la implementación de map. Map recibe también una función, define una variable res, que es un arreglo, y empieza a iterar sobre los elementos, pero por cada uno de los elementos, él ejecuta esa función fn sobre ese elemento, y esa función lo que va a hacer es transformar ese elemento en algo diferente y se lo va a asignar a res en esa posición. Entonces estamos devolviendo al final un arreglo del mismo tamaño, pero con cada elemento transformado en algo diferente. Y por último sería la implementación de average, que definiríamos una variable tipo numérica, en este caso res. Después iteramos sobre los elementos y vamos sumando todos esos elementos. Y por último retornamos la suma dividido
la longitud de ese arreglo. ¿Listo? Esas serían las implementaciones que tendríamos que hacer para que este código nos funcionara. Fíjate que por debajo la programación funcional está utilizando programación imperativa, pero ya aquí en este punto ya es mucho más fácil de leer. Y la buena noticia es que muchos de estos métodos sobre los arreglos ya están implementados. En este caso, filter y map ya existen en las nuevas especificaciones de ECMAScript desde las 5, o sea, ya lleva un tiempo implementado. Y average no existe, pero ya vamos a ver una alternativa para implementarla. ¿Listo? Pero bueno, esa es la forma en que uno trabaja con programación funcional. Fíjate que es puro llamados de funciones, pasarles funciones a otras funciones. Acá no hay ningún ejemplo, pero a veces las funciones también retornan otras funciones que uno invoca y así sucesivamente, en vez de delegar eso a los for y a las condicionales, a los bucles y a los condicionales. Entonces veamos qué métodos, o veamos esos métodos filter map y qué otros métodos están implementados sobre los arreglos. Para eso vamos a entrar a el Mozilla Developer Network, que es donde yo consulto siempre los métodos de cualquier objeto de JavaScript, o MDN, Mozilla Developer Network, MDN por sus iniciales, y el objeto que uno quiere consultar, y ahí él nos va a mostrar este primer resultado. Fíjate que él ya detecta el idioma de mi navegador y ya me muestra la información en español. A veces no es muy exacta, yo prefiero la verdad verla en inglés, pero también funciona en español y aquí puedes cambiar el idioma a cualquier otro. Y si no está todavía la traducción, también puedes ayudar a traducir ese artículo. Aquí a la izquierda tenemos todos los métodos que tienen los arreglos. Por ejemplo, acá está filter. Por acá abajo está map, pero hay muchos más, ahorita vamos a ver algunos de ellos. Y si entramos por ejemplo a filter, vamos a ver un resumen del método, la sintaxis, cómo es que se utiliza, la descripción, ejemplos. Y lo más importante es bajar aquí y ver en qué especificaciones ya está soportado esta funcionalidad, ese filter, ese método. Acá nos dice que está desde ECMAScript 5.1, pero más importante es en qué navegadores lo soporta. Y acá nos dice que en Chrome siempre ha estado soportado, en Firefox desde esta versión, Internet Explorer desde la 9, en Opera siempre y en Safari siempre. Pero ¿qué pasa si uno necesita soportar este método o utilizar este método en Internet Explorer 8? Para eso se inventaron algo que se llaman los polyfills, o también lo vas a encontrar con el nombre de shim, S-H-I-M. Es muy parecido. La idea del polyfill es darle soporte de una funcionalidad nueva a navegadores antiguos. ¿Y cómo se hace eso? Es a través de un trozo de código que, si ves acá en este caso, está verificando si ya está definido ese método filter sobre los arreglos. Si no es así, él ya con este código lo va a definir. Es muy parecido este código al que hicimos en la implementación en la diapositiva de filter, simplemente tiene algunas validaciones adicionales. Este código uno lo pondría al principio de su programa. Lo ideal sería crear otro archivo de polyfills y referenciarlo encima de los demás archivos en el HTML. De esa forma sabemos que se va a ejecutar primero y ya de ahí en adelante podemos utilizar esos métodos sin problema. Veamos otro ejemplo. Por acá debe estar el de map, y de nuevo funciona igual: el resumen, la sintaxis, una descripción, ejemplos. El polyfill debe estar aquí más abajo y después en qué especificaciones ya está soportado. Eso es para todos los métodos. Veamos entonces, volvamos aquí a la presentación y vamos a ver ahora cómo solucionar el problema del average, porque si te das cuenta aquí en Mozilla Developer Network no existe sobre los arreglos un método que se llame average. Sin embargo, hay uno que se llama reduce. Vamos a buscarlo por acá, reduce. Y el método reduce lo que nos permite es tomar un arreglo y reducirlo a un número o a algo completamente diferente. Puede ser a un objeto, a un string,
algo completamente diferente, ¿listo? Y la forma en que funciona, vamos a verlo aquí en el código. Y vamos a ver cómo vamos a sacar el precio promedio. Fíjate que acá estamos haciendo algo parecido a lo que hicimos en la diapositiva anterior. Estamos llamando el filter, estamos llamando el map, pero eso se lo estamos ya asignando a una variable cars price. Y eso lo que va a devolver, esas dos líneas, filter y map, van a devolver un arreglo con los precios de los autos que nos interesan. Después estamos definiendo una variable sum que llama sobre ese cars price la función reduce de la que estábamos hablando en este momento, y esa función recibe dos parámetros, recibe otro parámetro adicional, pero acá no lo estamos utilizando. El primero es un acumulador, que en este caso va a ser la suma de esos valores, y el segundo es el elemento sobre el que vamos a iterar en ese momento, ¿no? Recuerda que esto por dentro lo que hace es un for sobre todos los elementos, va iterando sobre todos los elementos y va ejecutando esta función sobre cada uno de esos elementos. Entonces ese segundo argumento es ese elemento, yo lo llamé aquí price porque estamos iterando sobre los precios, y lo que uno debe retornar en esa función es el acumulador, es decir, actualizar el acumulador, y en este caso el acumulador va a comenzar en 0, pero le vamos a ir sumando el price, y si uno no quiere que comience en 0, uno le puede pasar a esa función reduce un parámetro adicional al final que es en qué valor quiere que comience ese acumulador. En este caso, como no necesitamos que sea en 0, no tenemos que hacerlo, pero sí fíjate que en cada iteración él va a ir sumando a ese acumulador sum el precio del elemento en el que estemos iterando. Eso lo que va a hacer es sumar el arreglo, y ya con esa suma ya podemos dividirla sobre la longitud de ese arreglo para sacar el promedio. Ahora, uno dentro del reduce también puede hacer en una sola el average, pero es un poco más largo la función que hay que pasarle, y me parece que así es mucho más claro. Y de nuevo ya podemos utilizar ese método como lo habíamos hecho en las diapositivas anteriores. ¿Listo? Esa es la programación funcional. Fíjate que todos estos métodos filter, map, reduce son funciones de orden superior, reciben en este caso otra función, y eso los hace muy flexibles. Veamos otros ejemplos en donde uno podría utilizar programación funcional. En este caso tenemos un método every que estamos definiendo sobre el prototipo de los arreglos, y la idea de este método es verificar si todos los elementos de un arreglo cumplen con cierta condición. Es decir, este método retornaría true si todos los elementos cumplen esa condición que llega por argumento, false de lo contrario. ¿Listo? Y acá abajo en la última línea lo estamos utilizando. Podemos decir, queremos saber si todos los autos que están en ese arreglo son del año 2000, más del año 2000, o sea, tiene que ser 2001 o superior. Y él va a devolvernos verdadero si todos cumplen, falso de lo contrario. Otro ejemplo sería un group by, y el group by lo que hace es agruparnos los elementos por algún criterio. Mira la penúltima línea, estamos llamando ese group by y lo que estamos haciendo es agrupando por la marca del auto, y eso nos retornaría lo que está en la última línea, un objeto en donde las llaves es la marca, y para cada una de las marcas hay un arreglo donde están definidos los objetos que pertenecen a esa marca. Es un método que uno utiliza bastante cuando está trabajando con JavaScript, por ejemplo para agrupar por fechas la venta de unos productos, o para hacer este tipo de cosas, para ver por marca los autos, etc. Y aunque el método every, sí está definido ya dentro de los arreglos en JavaScript, el método group by no. Y es por eso que existen librerías que tienen todos estos métodos y tienen otros adicionales para trabajar con programación funcional. Una de esas librerías es Underscore.js, y Underscore.js es con el que más estoy familiarizado. Simplemente son una serie de funciones de orden superior
que nos permiten trabajar más fácil con el código y no tener que estar utilizando ciclos e iteraciones, sino que, por ejemplo, acá podemos utilizar este método reject para retornar un arreglo sin los elementos sin los elementos que cumplan esa condición. O sea, vamos a rechazar ciertos elementos. En este caso, tenemos este arreglo y la función está rechazando los números que sean pares. Entonces esto nos retornaría 1, 3 y 5. Bien, son simplemente funciones que nos pueden ayudar, pero fíjate que aquí ya es un poco diferente porque comienza con underscore, reject, y el primer argumento que recibe es la lista o la colección sobre la que uno va a definir o sobre la que uno va a trabajar o sobre la que uno va a invocar esa función. Sin embargo, ya hay otra versión que la gente está utilizando más, Lodash. Esa la verdad no la he utilizado. Pero es muy parecido a underscore. Acá está la documentación. Tiene creo que los mismos métodos, aunque otros adicionales a los que tiene underscore. Acá debe estar, por ejemplo, el group by. Por acá debe estar el group by, que no está definido en el lenguaje de JavaScript. Está el filter, el every, count by, o sea, contar por algún criterio, etc. Vale la pena que le des una mirada a todos estos métodos para ver qué hacen y así saber cuándo los puedes utilizar. Bien, ahí hablamos de las librerías. Es bueno que le des una leída a todos estos métodos para saber cuándo uno los puede utilizar. Generalmente lo que yo te aconsejo es no tratar de empezar a hacer ya programación funcional. Es otra forma de pensar y tiene su curva de aprendizaje. Pero sí, cuando veas un código que estás usando for o ifs, nos puedes preguntar y ver en qué forma puedes mejorar ese código utilizando programación funcional, porque vas a ver que cuando uno ya le haga el refactor y ya cambie ese código a programación funcional, se va a ver mucho más elegante, mucho más corto ese código. Bien, en el siguiente video vamos a hablar sobre WebSockets, así que avancemos.